Pues bueno, decirles, y digamos ese es el tema para compartir esta tarde, el primer tema, porque siempre tenemos muchos por fortuna, es de que viene para la próxima semana ya el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra. Este es el Congreso que ha convocado Venezuela, particularmente el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, y que ha tenido un gran eco en el mundo. De manera que hace poco decía yo en las redes sociales, de cerca de un poquito más de 50 países eh, tenían ya confirmada la presencia de delegados, de participantes. Hoy suman ya 62 países de donde proceden los participantes que estarán en este gran foro mundial el día 7, 8 y 9 de este mes en Caracas, Venezuela, en este congreso que contempla 7 grandes mesas de trabajo y que el tema que nos reúne es nada más y nada menos que el de la dignidad de la vida, el de la defensa de la vida humana, la vida de los demás seres y desde luego la viabilidad del planeta. Por eso es que este congreso es una antesala del gran evento que se viene para fines de año, precisamente en Brasil, que es la COP30, que desde Brasil y con la ONU como organizadores, pues están retomando el tema del cambio climático. Bueno, esta es una antesala, el Congreso de octubre próximo en Caracas, Venezuela, donde el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo ha hecho este llamado y decía yo, la respuesta ha sido contundente. Ricardo Molina, el ministro, pues ha comentado de que se busca tener con las mesas que se van a presentar y de donde al final saldrá un libro, al menos un libro, entre otras publicaciones, se estará viendo cuáles son las propuestas que se llevan desde el sur global y desde cualquier otro país, porque el llamado fue abierto, la convocatoria siempre es así en nuestros países, abierta a las voces. Y bueno, sobre todo movimientos populares, ecologistas, ambientalistas, académicos, investigadores, estudiantes, en fin, personas, artistas, desde luego, preocupados por la vida, por la defensa de nuestra gran diversidad, estarán reunidos en Caracas, Venezuela, en estos días que les decía. Bueno, comentarles que son 7 mesas que se tienen contempladas y les comento pues rápidamente cuáles son estas mesas a fin de que nuestra audiencia tenga esta información, incluso pueda hacer llegar propuestas aquí a través de nuestras redes sociales. En fin, estaremos atentos a las respuestas que se tengan. Bueno, un primer gran tema es la biodiversidad en riesgo. Desde luego que ese es algo muy sensible. Hemos perdido muchas especies de plantas, de animales. La propia especie humana está en peligro, como dijo en un discurso histórico el comandante Fidel Castro en la ONU. La propia humanidad es una especie que está en peligro, dado el armamentismo, dado el belicismo. Pero bueno, este es el primer tema que se tiene contemplado, la biodiversidad en riesgo. Segundo tema, los derechos de la madre tierra. Aquí es importante el enfoque que se tiene. A la tierra no se le está viendo como nos recomiendan nuestros pueblos originarios, como una mercancía, como un objeto, sino al contrario, un sujeto con derechos. Y por eso este segundo tema de los derechos de la madre tierra. Tercer tema, conflictos socioambientales
y los derechos humanos. Desde luego que ya hay un gran dilema, pero hay desde luego la política pública acertada para ello, porque los derechos humanos, sobre todo a la vida digna, a alimentarse sanamente, en el modelo predominante de Occidente, fundamentalmente la parte económica es la que entra en conflicto muchas veces porque da primacía a las ganancias en lugar de los derechos humanos. Y entonces se generan conflictos socioambientales porque los pueblos defienden los recursos naturales, defienden desde luego toda la biodiversidad, pero las empresas, sobre todo multinacionales, pues muchas veces no tienen los cuidados debidos y generalmente es así y se generan desastres ecológicos. De ahí la urgencia de límites. Y un principal límite, desde luego, tiene que ver con la formación. O sea, si no hay una formación en el ser humano a favor de la vida, de su dignidad, las acciones van a ir en contra de la biodiversidad y de la naturaleza. Otro tema fundamental es el de la contaminación y los residuos. Muchas veces se contamina y no se hace nada por compensar. Lo ideal es no contaminar y que los residuos sean materias de reciclaje, de reuso. Por eso hay toda una corriente también en la propia economía de darle utilidad a lo que se conoce como residuo. No todo residuo es eso, es desecho, no. Y bueno, ahí está este tema para debatir en Venezuela en estos días próximos. Otro más es el de la economía sostenible. Desde luego que estos temas van ligados, están ligados entre sí. Hablar de economía sostenible es también abordar estos temas previos, pero particularmente aquí, entonces, el enfoque al estudio, a la implementación de esas recetas, esos planteamientos, esas medidas económicas que tienen que tener otra orientación. Y por eso se habla de la sostenibilidad en este caso, que nuestros pueblos originarios no utilizan este término, pero utilizan términos más profundos y ojalá y avancemos hacia ello. Otro más y crucial igualmente, educación y cultura ambiental, que es la referencia que hacía yo hace un momento. La educación tiene que ser distinta y la educación ambiental una prioridad, porque es la base de cómo entendemos y cómo actuamos con nuestro entorno. Si la concepción es de que la tierra es un objeto que se usa y no un sujeto con derechos, vamos a tener medidas, acciones muy distintas bajo uno y bajo otro enfoque. Otra temática es justicia intergeneracional y juventud. Desde luego que tiene que verse a la población toda en que tenga garantizados sus derechos, de que no se trata de que hoy la población activa satisfaga sus necesidades y no se preocupe por las generaciones que vienen, sino que hay que tener en cuenta a esas que vienen y una de las que vienen es la juventud. Desde luego que las niñeces también, pero aquí el énfasis también va a estar en la juventud. Así que esta es una temática muy importante, crucial para toda la parte joven y con este enfoque intergeneracional más amplio de todas las capas de edades de la humanidad, pues deben tener cabida, obviamente, en nuestro mundo y una cabida digna, un lugar digno. Y el último tema, la última mesa, y no por ello menos importante, y quizás sea la más importante, es la que se denomina alianzas internacionales y acciones concretas. Este tema es crucial porque como país puede ser que estemos trabajando mucho o poco, pero si no lo hacemos en conjunto y en conjunto tenemos otros intereses,
entonces la biodiversidad, la vida toda, la viabilidad del planeta estarán en un alto riesgo. Entonces, se tienen que tener, como ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, acciones globales. Y ahí es donde muchos países no han cumplido. ¿Qué se busca? El equilibrio entre pues, los contaminantes y la aportación de oxígeno a nuestro planeta. O sea, ¿qué tanto CO2 se está arrojando? ¿Qué tanto oxígeno estamos aportando al mundo? Este balance debe de ser a favor de la emisión de oxígeno en lugar de lo que se tiene en la mayoría de los países donde el CO2 es lo que más se está generando con la actividad humana. Entonces, equilibrar y no estar en desbalance es digamos, un referente general, crucial, que tiene que ver con todas las actividades humanas. Y en las actividades humanas tiene por detrás la filosofía de la vida que tengamos. Entonces, sí hay que hacer tecnología, hay que producir alimentos, desde luego que sí, hay que eliminar el hambre y la hambruna, pero hay también que cuidar que la emisión de gases contaminantes no supere a la emisión de oxígeno y de que tengamos en ese sentido las acciones concretas, pues, plantaciones, desde luego producción de alimentos en el medio rural, en donde debemos darle prioridad a los alimentos sanos. En ese sentido, pues, buscar el balance, pero además que pueda ser vinculantes los acuerdos. Eso se ha buscado en estos eventos internacionales como el anterior de París y el próximo que se va a dar en Brasil. Bueno, desde el sur global, desde Venezuela, se apuesta por la vida digna, por la vida planetaria, y por eso este llamado al Congreso Internacional en Defensa de la Madre Tierra, donde ya están confirmados más de 62 países y más de 3,000 personas asistentes que estarán debatiendo, dialogando en estas mesas, 7 mesas que les he mencionado, con la intención de sacar a la luz las propuestas que se están haciendo en nuestros países o las propuestas nuevas a fin de que aportemos a la vida planetaria en lugar de estarle restando. Desde luego que una temática central va a ser la solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Eso no puede estar pasarse por alto, porque la vida, la dignidad de nuestros pueblos va primero. Tenemos que asegurar esa vida, esa dignidad humana. Tenemos que apostarle a la naturaleza y tenemos que apostarle a que las bases del desarrollo humano se garanticen, no se violenten, y que el espíritu bélico de invasión, de extracción, ese espíritu se vaya disminuyendo y se vaya en el futuro, ojalá mediano, eliminando. Se pueda lograr eso. Tener una sociedad en este sentido es viable bajo un mundo multipolar, no bajo un mundo unipolar, porque se vuelve autocrático y hace que prevalezca el neocolonialismo o inclusive el colonialismo. Entonces, hay mucho que decir en este tema, yo lo sé, ustedes tienen mucho que decir y yo quiero dejarle en este momento hasta aquí para que avancemos en sus participaciones y en los demás temas contemplados para esta tarde-noche, aquí en Info al Desnudo, este programa con María Luisa Núñez y que hoy está comandando Ivia Pino desde Brasil. Pues abrazo fraterno desde México.